Venezolanos, otra época empieza, de la gloria la senda se abrió, un movimiento patriótico y firme, nuestra dicha su cargo tomó, fe constante al amado terruño, Venezuela renombre inmortal, a la América toda conozca, por divisa la fraternidad. Buenos días amigos, estamos transmitiendo por la internet, la página de Operación Libertad Venezuela. Los que se quieran conectar por ustre.am/b pequeña en mayúscula o QL en mayúscula. También voy a estar respondiendo las preguntas que me hagan a través del Twitter. Mi Twitter es Ana Mercedes Díaz, AMD en mayúscula, y en la medida que se vayan presentando las preguntas, pues vamos a ir contestando. Mucha gente se pregunta, ajá, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, lo primero, lo más importante fue lo que sucedió en horas nocturnas del 14 de abril. Durante mucho tiempo, varios especialistas electorales estuvimos haciendo cualquier cantidad de cosas para que en Venezuela se supiera que los procesos electorales estaban siendo utilizados para legitimar al régimen y que en unas elecciones no se dieran espacios para después en las que realmente les importaba, pues como quien dice, rematar ello legitimándose. Esta situación se dio, amigos, porque evidentemente a través, no sé si ustedes han oído hablar de ello, el grupo La Colina y este sector que durante muchos años ha estado asesorando no solamente a la Coordinadora Democrática, sino también a la Mesa de la Unidad, se encargó de decir que en Venezuela no había fraude, que no se podía hablar de fraude y estigmatizar de alguna manera a todas las personas que hablábamos de fraude. Quiero decirles que estas denuncias que ustedes han estado viendo a través de las entrevistas de Jaime Bailey son denuncias que se vienen haciendo desde el año 2004. En el 2004 hay un expediente de fecha 6 de mayo 2004 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Del 2006 hay un libro que se llama Debemos Cobrar, donde están las pruebas de cómo el Consejo Nacional Electoral compró 5.000 máquinas una vez que ya había pasado el periodo de auditoría. En el 2007, cómo faltó un 6% por totalizar, y ese 6% representaba 1.800.000 votos que al colocarlo en la totalización quedaba evidenciado que había más votos que electores. En el 2008 nos dieron unas gobernaciones, eso es verdad, pero a cambio de eso, 3 meses después, en febrero del 2009, se nos llamó a un referéndum para la reelección indefinida, cosa que no se podía hacer porque esta ya había sido negada antes. Pero, como en el 2008 nos habían concedido victorias en algunas gobernaciones, pues la oposición prefirió dejar y pasar por bola esa situación del 2009, sin darse cuenta que esa reelección indefinida era la que nos ponía la soga al cuello y más allá, era la que disparaba el cadalso, nos estábamos ahorcando nosotros mismos. Después vinieron las elecciones del 2010 de la Asamblea Nacional, donde evidentemente nos hicieron una tramoya quizás hasta burda, porque fue en violación del artículo 186. Hay un compendio de esa situación, muchas organizaciones se pronunciaron al respecto, sin embargo, se dijo que no, que había que ir a votar, y sí, ciertamente fuimos a votar, pero nunca nadie pudo explicar por qué se contravino el artículo 186 de la Constitución, ni mucho menos sabemos por qué teniendo más votos tuvimos menos diputados. Siempre dijimos que esas elecciones del 2010 era para legitimar ese Consejo Nacional y esas máquinas para el proceso venidero, que era el proceso presidencial del 2012. En ese proceso presidencial tenemos las siguientes características. Primero, Tibisay Lucena sabía que Chávez estaba enfermo. Bueno, todo el mundo lo sabía. Recordemos que él el 11 de junio del 2011 el 30 de junio del 2011 había dado unas declaraciones donde reconocía que estaba enfermo de cáncer. Volviendo entonces a las elecciones del 7 de octubre,
Tibisay Lucena pone las fechas para octubre a sabiendas que ya para diciembre el difunto Chávez iba a estar muy enfermo. Para esa fecha, amigos, se trató de hablar del fraude nuevamente. Es más, los especialistas que hemos estudiado tanto lo del fraude, pues vamos a decir, ideamos un lema que decía: Capriles solo pierde con fraude, tratando de hacer ver a la gente qué era lo que iba a pasar el 7 de octubre. El 7 de octubre fue tan fraudulento como lo fue ahorita el 14 de abril. Los mismos fraudes, con las mismas máquinas, el mismo rep, el mismo consejo. Absolutamente fue una reedición del 7 de octubre. Gracias a Dios, lo diferente, lo distinto, fue que por esas cosas divinas, antes de las elecciones, a través de un programa conducido por alguien muy apreciado en Venezuela, que es Jaime Bailey, pues la gente tuvo oportunidad de ver y de saber qué era lo que iba a pasar. Y nosotros decíamos, sí, hay que ir a votar, pero teniendo claro que Tibisay Lucena iba a decir que Nicolás ganó. ¿Por qué nosotros sabíamos que esto iba a suceder? Primero, porque tenemos conocimiento del fraude, cómo se maneja, cómo ellos quitan y ponen votos, cómo tienen controlado absolutamente todo. Entonces, ¿cómo es posible que le quiten votos a Capriles y se los pongan a Maduro? Eso está más que probado y eso es así. Bueno, nosotros sabíamos que eso iba a pasar y por eso lo advertimos. Gracias a Dios, como repito, ya se sabe. Ahora, ¿qué pasa? Estamos a 18 de abril del 2013. La gente no reconoce el triunfo de Maduro porque no lo puede reconocer. Afortunadamente, el candidato Enrique Capriles lo ha desconocido. Eso es una gran ventaja. Eso es algo que nunca antes había pasado. Desde el 2004 para acá, ningún evento electoral había sido desconocido por nosotros, de ninguna manera. El hecho de que Enrique haya desconocido este proceso, a nosotros nos abre una nueva oportunidad. Yo decía que estábamos escribiendo una nueva historia. Sí, escribimos una nueva historia porque si Enrique hubiese aceptado el fraude, desafortunadamente se hubiese dicho que era por abstención y que la próxima vez seríamos más a voto. Gracias a Dios no fue así y estamos hoy en el punto en el que estamos. Se ha hecho un trabajo extraordinario con la comunidad internacional y hemos hecho ese trabajo internacional por lo siguiente. Hay un principio que se llama la autodeterminación de los pueblos. Debido a ese principio, la comunidad internacional debe respetar las decisiones que dentro de ese pueblo se tomen, dentro de ese país el pueblo toma. Durante todos estos años, la comunidad internacional muy cómodamente admitía y aceptaba que los procesos electorales en Venezuela eran valederos, primero porque dentro del país se aceptaban como valederos, no habían voces disidentes que hablaran del fraude, y segundo, para la comunidad internacional era sumamente muy cómodo, seguían recibiendo las prebendas petroleras a las que los tiene acostumbrados este régimen desde hace 14 años, y ellos sin mucha cosa, sin mucho cuento, pues pasaban por debajo de la mesa. El hecho de que ahora el pueblo venezolano haya, como quien dice, se haya quitado esa camisa de fuerza y se estén haciendo diligencia y se esté demostrando, como se está demostrando, el megafraude que hubo en Venezuela, eso obliga a la comunidad internacional a, vamos a decir, a quitarse el pañuelo en la nariz y a tomar otras decisiones. Decisiones que no sabemos qué va a pasar. ¿Por qué? Porque el petróleo venezolano, a los precios que el régimen le da a sus aliados, pues es muy apetecible. Nadie quiere perder las prebendas petroleras por un país que se supone acepta el fraude. Es ahí, hermanos venezolanos, donde nuestra protesta se hace vital, se hace tan importante. Es hacerle ver afuera al mundo que nosotros no queremos este régimen, que este régimen se encuentra donde está única y exclusivamente por fraudes, única y exclusivamente por un plan elaborado para mantenerse en el poder. Y desde adentro, para que los venezolanos, esos de a pie, que día a día sufren la inseguridad, que día a día sufren la escasez,
que día a día sufren ese estrés que significa estar en Venezuela, en un país donde un régimen gobierna todo, te dice cuáles medicinas puedes tomar, te dice cuáles son los canales que puedes ver. Es decir, este régimen castrista pues es develado, porque todavía para las elecciones ahorita del 14 de abril del 2013 se hablaba de que en Venezuela había una perfecta democracia porque teníamos elecciones. Esto es, hermanos venezolanos, porque hay un concepto equivocado de que en todas partes donde hay elecciones hay democracia. No, hay diferentes tipos de elecciones. Hay elecciones competitivas, que son las elecciones justas, auténticas, transparentes, que se dan en gobiernos democráticos, en países de corte democrático. Están las elecciones no competitivas, que son las elecciones que se dan en países como Cuba, donde no hay ninguna posibilidad de cambio de gobierno alguno, y están las intermedias, que vienen a ser las elecciones semicompetitivas. Estas son las elecciones que se llevan a cabo en Venezuela. Se dice que son semicompetitivas porque tienen una apariencia de legitimidad. La gente cree que son transparentes, que son justas, que son libres, pero cuando uno las revisa, cuando los especialistas le metemos el ojo, nos damos cuenta que no, que lo que están sirviendo es para hacerle el traje de demócrata a los gobiernos que la utilizan. Este tipo de elecciones semicompetitivas son las que hoy por hoy se están dando en Nicaragua, en Bolivia, en Ecuador, y siendo el ejemplo más grande Venezuela. Yo voy a ir un momento al aire, voy a revisar de las personas que están haciendo preguntas por el Twitter. Con mucho gusto vamos a responderlas en la medida que se pueda. Quiero darles la certeza, la seguridad, que en Venezuela hay un equipo de gente extraordinario que durante 9 años estuvieron estudiando el fraude, lo dominan perfectamente, saben dónde está la caída del CNE, saben muy bien por dónde buscar, saben a dónde hay que ir a llegar. Les estoy hablando, amigos, de la gente de Data y la gente de Voto Limpio, quienes desde aquí les digo, trabajo muy directamente con ellos, nos comunicamos permanentemente, sabemos de muchas de las cosas que están pasando. Entonces hay que darle el apoyo a la gente de Data y la gente de Voto Limpio para que sean ellos, con su sabiduría, con su honestidad, las que nos cuiden los votos en el Consejo Nacional Electoral. Amigos, regresamos en breve. Hoy desperté con un sueño en los ojos y prometí que lo iba a contar. Fue tan real todo aquello que vi. Lo más bonito es que estábamos juntos, tú y yo. Las calles se abrían sin miedo a la gente y las sonrisas andaban a pie. Nadie esperaba tanta alegría. Pudimos cambiar el dolor por amor. Tú y yo. El amor todo lo puede y no lo digo yo. Es una luz que va de corazón a corazón. La música que mueve al mundo que soñé. Era tan fácil saber lo importante, que el cielo era uno y nosotros también. Dame tu mano y pintemos la vida de colores bonitos, hagámoslo juntos tú y yo. Y Dios. El amor todo lo puede y no lo digo yo.
son del silencio. Ahora en la duda suspira la fe. Cuando amanece es de noche y de día. No hay imposibles si vamos con Dios, tú y yo. El amor todo lo puede y no lo digo yo. Es una luz que va de corazón a corazón, la música que mueve al mundo. Se despierta mi voz, sintiendo que es posible, que gracias a Dios hoy mi sueño es tangible. Te regalo mi fe, te invito a conocer la vida que soñé, el mundo que soñé. Somos el mundo que queremos. Bueno amigos, ya de regreso después de esta linda canción que para mí es tan motivadora, con esa foto, de verdad que me llega al alma esta canción motivadora. Por eso durante el domingo le pedí a mi buen amigo de OLB que la pusiera cada vez que pudiera, porque efectivamente tenemos que darnos fuerza para esto que estamos viviendo. Me preguntan en internet si ya lo del conteo de las cajas puede dar algún fruto. Bueno, la situación es la siguiente. Habría que hacer la auditoría con las papeletas, actas de escrutinio, los cuadernos y la memoria de las captahuellas. Son los 4 instrumentos electorales que deberían auditarse simultáneamente mesa por mesa. A estas alturas es público y notorio que lo del conteo de las papeletas va a ser sumamente complicado, sumamente difícil, porque para empezar, irresponsablemente, el Plan República y el Consejo Nacional Electoral, esos que tenían bajo su responsabilidad el guardar el material, el de resguardar el material, pues hicieron caso omiso de eso y más bien permitieron que se llevaran las cajas, los votos y los quemara. Entonces, claro, ya a mí que me digan esta caja pertenece a tal centro es un poco como que difícil de creer, ¿no? O sea, ya con la cuestión de las cajas, el conteo de las papeletas, se nos complica un mucho, digámoslo así, se nos complica un mucho. Es una manera de decir las cosas, yo sé que está mal dicho, pero una manera de resaltar, o sea, decir, mira, dijo un mucho, sí, un mucho. Vendríamos entonces a tener que hacer una auditoría integral. Una auditoría integral teniendo los cuadernos de votación con las huellas, teniendo el acta que se tenga de ese centro de votación, el acta de auditoría, muy importante, de las cajas que fueron aperturadas, porque supuestamente Nicolás dijo que estaban todas, nosotros creemos que no están todas las actas de auditoría. Y por último, entonces, la memoria de las huellas, de las captahuellas. Entonces, uno, con todo ese material, es que se puede hacer una auditoría integral para determinar realmente cuál fue el resultado veraz, real. Ese resultado que todos sabemos, ese resultado que no es solamente porque uno lo sienta en la piel, es porque se respira en Venezuela. Nosotros sabemos que Capriles ganó las elecciones. Pero bueno, esa auditoría integral, particularmente en mi caso, yo recomiendo ampliamente, de verdad ampliamente, que se haga a través de data y de voto limpio. Y la gente me dirá, pero bueno, Ana, ¿por qué es data y voto limpio? Bueno, porque estas dos organizaciones, durante todos estos años, quisieron prevenir tanto a la Coordinadora Democrática como a la Mesa de la Unidad Democrática las artimañas, los fraudes que tenía montado el Consejo Nacional Electoral. Estas dos organizaciones hicieron lo indecible para abrirle los ojos
al pueblo venezolano y sobre todo a su dirigencia en relación a los procesos electorales, cosa que no fue posible. O sea, no hubo manera. En el año 2012, el año pasado, la organización Voto Limpio impugnó el registro electoral en el Consejo Nacional Electoral. Y como ustedes saben, eso durmió el sueño de los justos, nadie le paró, nadie sabe qué pasó con eso. Porque eso es parte de las fases del plan elaborado para tergiversar los resultados electorales. Ahora bien, me dicen si yo confío o no en los técnicos de la MUD. Bueno, como a mí me gustan las cosas, el chocolate, ¿cómo es que? Las cuentas claras y el chocolate espeso, vamos a hablar claramente. Vicente Bello y Roberto Picón firmaron un acta, que fue el acta que yo coloqué en internet después del 27 de marzo, en la que establecían que faltaba 1.500.000 huellas en el registro electoral y ponían la coletilla de que esta falta del 1,5 millones de huellas no producía efecto jurídico alguno, no atacaba la transparencia del proceso, cosa que es totalmente falso, porque si tú no tienes 1,5 millones de huellas para hacer match, no se justificaba. El uso de las captahuellas hubiera sido un perfecto argumento para quitarnos de encima esa espada de Damocles que tenían los funcionarios públicos y todos los miembros de las misiones de temor de que se le conociera por quién había votado. Entonces, el hecho de que el señor Roberto Picón y el señor Vicente Bello hubiesen firmado eso, me dice a mí que no son de la confianza del pueblo venezolano. O sea, si a mí cualquiera de estas dos personas firma una auditoría diciendo que Nicolás ganó, vaya, yo no la creería. Y no la creería por los antecedentes. Es más, el señor Roberto Picón, días antes de las elecciones, dio unas declaraciones por un periódico donde decía que no, que todo estaba perfecto, que se podía ir a votar en confianza porque íbamos a tener unas elecciones transparentes, cosa que afortunadamente, con todas las denuncias y todos los videos y todas las pruebas que han salido hasta ahora, se puede desvirtuar lo dicho por el señor Roberto Picón. Y por último está el señor Félix Arroyo, a quien conocí personalmente en el Consejo Nacional Electoral. Ya en el año 2004, él estaba de director de registro y yo estaba de director general de partidos políticos. En ese momento, la rectora Sobella Mejía pasó una carta quejándose de la sumisión de Félix Arroyo con Jorge Rodríguez. Y por ahí hay un informe que se llama Informe Guácharo, que ustedes, haciendo gala de lo que es la tecnología, pueden tratar de buscar en internet. Se llama Informe Guácharo y ahí establece la historia de este señor Félix Arroyo, a quienes de este lado, los que hablamos de fraude, siempre tratamos de vetar, siempre tratamos de que no fuera él el que estuviera representando los intereses del pueblo dentro del Consejo Nacional Electoral, porque evidentemente estábamos clarísimos, estábamos muy seguros de qué era lo que estaba pasando. No quiero que se vea esta intervención mía como una acción divisionista, como una acción, vamos a decir, negativa. Yo quiero que se vea lo bueno. Lo bueno es que sabemos que no se puede confiar en estas tres personas. Lo bueno es que en Venezuela contamos con profesionales número 1 que forman parte de Data y de Voto Limpio, que están en la capacidad de en un momento dado establecer la verdad de Venezuela, y más allá de aún, no van a firmar nada que no sea legal, nada que no se corresponda con la verdad. Estoy segura que Alfredo Behilo, Ludwig Moreno, de ninguna manera van a avalar o van a suscribir cosas que no estén claras. Por ejemplo, si no están los cuadernos, si no están las huellas, si no están las memorias, ellos lo van a decir. No se pudo cumplir con la auditoría integral porque faltaron tales y tales circunstancias. Es decir, amigos, que en este momento yo creo que tenemos que exigir a la Mesa de la Unidad Democrática, al Comando Simón Bolívar,
al propio candidato Enrique Capriles que ponga gente a representarnos al pueblo, porque más allá de representar la victoria de Enrique, es representar los votos de los venezolanos al frente de esta auditoría integral que se supone que después de 4 días el Consejo Nacional Electoral decide realizar. Pido disculpas por no personalizar los Twitter que me están mandando, porque como verán estoy volteo y miro para acá, entonces me es más fácil hablar de forma general. Entonces, a la persona que me preguntó si estamos a tiempo, como les dije, hay que hacer una auditoría integral de estos 4 elementos: votos, acta de auditoría, cuadernos y captahuellas. Esa es la manera de llegar a la verdad. Ya el voto físico, los votos, vamos a tener problemas porque sabemos cuál ha sido el destino de estos votos físicos. Para quienes preguntan, ¿tenemos futuro? Claro que tenemos futuro. Lo primero que tenemos que tener es confianza en nosotros mismos, confianza en el pueblo venezolano. Somos un pueblo guerrero, somos un pueblo de libertad, somos un pueblo de democracia. Y ya sabiendo lo que nos ha sucedido, ya teniendo en la mano los elementos para luchar, no queda otra cosa sino que dar la pelea en todos los terrenos. Voy a ir un momentico a un breve descanso y ya regresamos. Gracias. Venezolanos, otra época empieza, de la gloria la senda se abrió, un movimiento patriótico y firme, nuestra dicha su cargo tomó, ciudadanos primero la muerte, que sufrir la extranjera opresión. Cuando llama la patria al peligro, vacilar un momento es traición. Fe constante al amado terruño, Venezuela renombre inmortal, a la América toda conozca, por divisa la fraternidad. Los derechos de un pueblo brioso, defendamos con firme tesón, invencible firmeza os juramos, y altas pruebas de heroico valor, que patriota de nobles ideas, apetece la torpe inacción, quien aprecia el reposo entre grillos, ciudadanos morir es mejor, fe constante al amado terruño, Venezuela renombre inmortal, a la América toda conozca, por divisa la fraternidad. Preguntando si es en vivo, sí, es en vivo. Hoy es jueves 18 de abril. Son las 10:30 en Venezuela, 11 aquí en hora de Miami. Recuerden que este señor nos cambió la hora, media hora, que va adelante, va para atrás, dependiendo del momento. La gente me pregunta, ahorita me preguntan de que ¿qué vamos a hacer ahora? ¿En qué fase estamos? Bueno, estamos en la fase de la que yo hablaba de materializar el desconocimiento. Eso fue lo que se habló con Jaime Bailey este lunes, el 15 de abril. Eso es lo que está haciendo, eso es lo que está haciendo Enrique, que es llevar a la acción el desconocimiento. Ahora bien, nos enfrentamos a un sistema castrocomunista que durante mucho tiempo se trató de ocultar. La gente prefería voltear la cara y decir, no, esto no está pasando, nosotros vivimos en democracia, todo está bien.
pues a partir de los sucesos que se están dando en Venezuela, esa represión tan brutal que hemos visto en Venezuela con nuestros jóvenes, ese sistema de humillación a nuestros jóvenes detenidos que los hacen decir que aman a Maduro, y esa guerra psicológica, amigo, eso viene de Cuba. Eso no somos nosotros los venezolanos. Los venezolanos no somos de ese tipo de acciones tan sucias, tan bajas. Eso viene de Cuba, esas son instrucciones de Cuba, esas son las instrucciones que Ramiro Valdés, que es una de las personas más basura que puede estar en el mundo, está en Venezuela ahorita dirigiendo desde Venezuela, en el propio territorio venezolano, la conservación del régimen. ¿Y por qué la conservación del régimen? No se trata solamente, amigo, de los 100.000 barriles de petróleo diarios que Venezuela le regala a Cuba. Eso es una parte del problema. El problema es que los Castro siempre vieron en Venezuela la posibilidad de exportar su revolución castrista al continente. Cosa que el difunto, el que afortunadamente no volverá, se encargó de hacer bien. Él nos dijo una vez que él quería llevarnos al mar de la felicidad. Y fueron muy pocos las personas que entendieron a qué se refería ese llevarnos al mar de la felicidad. Y fueron menos todavía las que creyeron que eso fuera posible. Poco a poco, el sistema castrocomunista se ha ido intronizando en todas las instituciones venezolanas. En el registro, en las notarías, en educación, en los cuerpos militares. Es decir, que ellos han ido carcomiendo la sociedad venezolana en todos sus aspectos. Destruyeron lo que vendría a ser la separación de poderes. En estos días, la vergüenza de presidente que tenemos en el Tribunal Superior, Luis Estela Morales, que es una vergüenza, de verdad que uno solamente en un sistema de tanta bajeza y tanta ignominia como el que hay en Venezuela se puede considerar que una mujer de esa calaña esté al frente del Tribunal Supremo de Justicia. Hace unos meses ella decía que no debía haber separación de poderes porque eso debilitaba al Estado. Caramba, imagínense ustedes, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, quizás uno de los poderes más importantes en cualquier sociedad, decir que la separación de poderes no debe darse. Entonces, ya por ahí uno sabe de qué estamos hablando. Bueno, yo ahorita acabo de decir que la obligación de automatizar las elecciones está en la Constitución. Eso es mentira, Luis Estela. Si fueras Pinocho, tuvieras la nariz muy larga. La Constitución en ninguna parte dice que los procesos electorales tienen que ser automatizados. Eso es falso. Pero resulta que es la mentira repetida 1000 veces para que alguna gente le crea. Entonces, volviendo otra vez al tema de los poderes, tenemos un Tribunal Supremo de Justicia que dice que no hay reconteo, que no va a haber cuenta de papeleta, que la elección tiene que ser automatizada. Tenemos una fiscal, la Ortega Díaz, que es tan perversa y tan basura como la Luisa Estela. Pareciera que el difunto, el que afortunadamente no volverá, se encargó de poner al frente de estos poderes públicos a las personas con menos principios, es decir, personas sin principios, sin moral, sin valores, que son capaces de decir públicamente cualquier mentira sin tener el menor remordimiento y sin tener la menor vergüenza. Entonces, hermanos venezolanos, esta es la situación que estamos viviendo en Venezuela. No hay ningún órgano del poder público que no esté al servicio del régimen. Y peor aún, hermanos venezolanos, al servicio de Raúl Castro y de esa idea perversa de utilizar los recursos de nuestro país
nuestras riquezas para ellos instaurar su revolución castrista en todo el continente. Afortunadamente, Venezuela lo ha tenido únicamente 15 años. Yo en un programa de televisión decía, las generaciones se cuentan por grupos de años de 25. Cada 25 años es una nueva generación. Afortunadamente, y hay que decirlo, gracias a Dios, nosotros los venezolanos escasamente llegamos a 15 años. Esto nos significa que tenemos una ventaja sobre el pueblo cubano. El pueblo cubano ya tiene 53 años, lleva 2 generaciones perdidas. 2 generaciones perdidas. Venezuela ni siquiera llega a la primera. En Venezuela todavía contamos con una juventud valiente, con una juventud aguerrida, que se echó sobre los hombros para este proceso electoral del 14 de abril, la lucha por las condiciones electorales. Lucha que mucha gente no entendía. Decía, bueno, pero ¿por qué los jóvenes están pidiendo condiciones? ¿Qué es lo que está pasando? Era eso. Se había conversado con ellos estaban clarísimos en las reuniones que tuvimos, vía Skype, vía por los medios tecnológicos que hay, y estaban clarísimos que el enemigo a vencer era el Consejo Nacional Electoral, no era Nicolás. Sabíamos que Capriles iba a tener los votos y Nicolás iba a perder por fraude. Pero retomando la situación política que tiene Venezuela, hoy por hoy, a través de estos días que han pasado, todas esas cosas tan horribles de esa represión de la que ha sido objeto el pueblo venezolano, donde seguramente hemos visto cubanos, porque son cubanos, disparándole a quemarropa a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros sobrinos, tiene que llegar muy hondo a las Fuerzas Armadas venezolanas, porque la sociedad civil no tiene balas, la sociedad civil no tiene ni chinas, ni siquiera piedras, o sea, no tenemos armas que no sea nuestro coraje y nuestro amor por el país los que están dando la pelea. Entonces, hay militares detenidos, hay generales detenidos. ¿Qué pasa? Los militares que están adentro deben de una vez dar un paso al frente, rescatar el país, rescatar a esos compañeros que de primera se dieron cuenta de lo que estaba pasando en Venezuela y dieron un paso enfrente. Porque si no, hermanos de las Fuerzas Armadas van a tener al castrocomunismo montado encima y dentro de poco van a tener que bailar el son cubano. Como digo yo a veces, como escribo yo a veces en mi Twitter, venezolanos y venezolanas, cubanos todos. Este es un momento de mucha reflexión, de mucha calma, de mucha cabeza fría también, hay que decirlo así. Este es el momento de saber qué vamos a hacer y lo más importante, cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. Enrique habló de la resistencia no violenta, de acciones pacíficas, y él está en lo correcto. Pero la resistencia no violenta no significa que vamos a estar sin hacer más nada. Antes de irnos a un corte, yo les recomiendo muchísimo 2 cosas. 1, buscar en internet el libro de Jim Sharp, que se llama De la dictadura a la democracia. Jim Sharp tiene en su hándicap el haber sacado, con sus teorías llevadas a la práctica, a dictadores como Milosevic, que era llamado el carnicero de los Balcanes. Entonces, por favor, léanse ese libro, De la dictadura a la democracia, de Jim Sharp, que es el padre de la resistencia no violenta. Y otra cosa, es hora de que nos organicemos, porque realmente no estamos organizados, realmente esperamos que salga por televisión o que salga por algún medio masivo las órdenes, y sencillamente para luchar contra el castrocomunismo y contra estas dictaduras eso no funciona. Ahorita lo más importante es el internet, lo más importante es la organización que tengamos cada uno de nosotros. ¿Cómo se organiza una red de trabajo? Muy simple. Tú buscas 5 personas de tu absoluta confianza. 5 personas. No son ni 4 ni 6.
nosotros los venezolanos tendemos a decir, no, pues yo puedo con 10, no, yo puedo 20. No, amigo, disciplina, son 5. 5 porque se ha establecido que 5 personas te cierra tu anillo de seguridad, te es mucho más fácil comunicarte con 5 personas que con más. Entonces, redes de trabajo organizadas de 5 en 5. Y cada una de estas 5 personas van a buscar posteriormente 5 más, y así a la vuelta de unos días podrán tener redes de más de 1000 personas. Vamos a ir a un corte y ya regresamos. Venezolanos, otra época empieza, de la gloria la senda se abrió, un movimiento patriótico y firme, nuestra dicha su cargo tomó, fe constante al amado terruño, Venezuela renombre inmortal, a la América toda conozca, por divisa la fraternidad.